Bueno, y en esta tarde tan particular, y digo particular porque para nosotros, para los que nos hemos crecido, nos hemos criado en épocas donde no se podía votar, no había esta posibilidad, las elecciones siguen teniendo una especial motivación. Es un día particular y estoy seguro que esto lo comparto con mi amigo Santiago Kovadlov, que ya está en el Café de la República. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo estás, Jorge? Sí, muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo andás en este día, como bien decís, tan particular? Y al mismo tiempo, si señaláramos cuál es ese rasgo de singularidad, es que este acto electoral en el que hoy participa por derecho toda la ciudadanía, siempre nos remite a una conquista fundamental, ¿no es cierto?, que es la conquista primaria de la democracia, que es brindarle protagonismo a la ciudadanía. Y esto conmueve. Y conmueve especialmente frente a las dificultades que, como bien señalabas en tu editorial, enfrenta en el mundo la democracia, enfrenta la democracia en Nicaragua, tal como lo denunciabas vos a través de la persecución de la que es objeto Sergio Ramírez. Y también, diría yo, Jorge, Sí. porque como no dejabas de señalar también en tu editorial, es un momento muy turbulento en el planeta, un momento de fatiga mundial, decías vos, del sistema democrático, de crisis medioambiental, de degradación educativa por un lado, y por otro, no dejaba yo de pensar que buena parte de la complejidad del presente en un programa como el de hoy viene señalada al ver que, digamos, diagnósticos como los que a veces compartimos sobre una realidad que con sus sombras parece teñirlo todo, brindó en su momento Roberto Gargarella cuando decía que en muchas partes se están desarrollando búsquedas de convergencia en torno a temas de interés común, incluso el medio ambiente, el aborto, un horizonte posible de entendimiento y de diálogo y no solo de monólogo, una eventual reconstrucción del sistema institucional que se hace sentir como imprescindible y de la que ya, en relación a la cual ya hay una demanda. Entonces uno advierte, ¿no?, en este día tan particular, que estamos inscritos en un escenario de vaivenes que oscilan entre el discernimiento de claridades indispensables y en parte evidentes, como las que Gargarella señalaba, y sin olvidar las dificultades que esa energía cívica a la que él hacía referencia encuentra frente a la vetustez de un sistema institucional que todavía privilegia presidencialismos desmesurados y dificultades, ¿no?, para que las democracias, además de brindarnos la oportunidad que hoy nos brinda, demuestre haber aprendido, las palabras son tuyas, haber aprendido de nuestras frustraciones y fracasos. Tal cual. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que en ese sentido lo de Gargarella me parece que es para, bueno, es para seguirlo, ¿no? Porque él dice, él no niega que el sistema electoral es una conquista. Él dice, bueno, no lo dijo hoy, pero utiliza un escrito. Sí, lo he leído en varios reportajes donde él dice es una forma que reemplazó el tirar piedras, ¿no es cierto? Es decir, tiramos votos. Pero eso en la sociedad moderna no alcanza. Hay que seguir moviendo la inteligencia para que la sociedad se sienta más satisfecha, más representada, ¿no? Me parece que esta es un poco la síntesis, ¿no? Es muy importante esto que señalás, como buscar grados de representación más profundos, Claro, por aquellos sobre quienes recaen las investiduras representativas de lo que nosotros proponemos permanentemente, que es una democracia indirecta y no directa. Pero claro, estamos en un mundo donde las complejidades me llevan a pensar en algo que me ocurrió la semana pasada y que dije, esto se lo voy a proponer
a Jorge el domingo en nuestro encuentro en el café. Yo vengo de releer algunas páginas del tema de nuestro tiempo, ese libro espléndido de Ortega y Gasset, ¿no? Un tiempo, el tiempo del cual él habla, dentro del que se cumplirá pronto un siglo de ese tiempo del cual él habla, y que es tan distinto del nuestro, porque él hace referencia a lo que era, lo que consideraba el rasgo distintivo de su momento, que era el auge de la sociedad de masas, ¿no? Sí. Y la nuestra enfrenta una diversidad de escenarios conflictivos donde temas como el que propone Ortega se han visto reformulados, replanteados, han ganado una reconfiguración fundamental, y que me llevan a preguntarme, bueno, ¿qué debemos entender hoy por tema de nuestro tiempo, por contemporaneidad, ¿no es cierto? Fíjate vos que, para mencionar evidencias que todos tenemos al alcance de nuestros ojos, las nuevas generaciones en el campo de las tecnologías, como también lo señalaba Martín Castañet, nos llevan a ver de pronto en la ciencia ficción, como decía él, un nuevo realismo. Claro. ¿No? Un nuevo realismo, internet, home banking, votación electrónica. Estamos situados en un terreno donde las fronteras tajantes entre lo real y lo imaginario vuelven a quebrantarse con una radicalidad inesperada, frente a temas como la catástrofe climática, ¿no? Que remite a resistencias muy profundas, a las transformaciones indispensables que requiere la posibilidad de que nosotros sigamos siendo habitantes de la Tierra y no los excluidos o los autoexcluidos de ella, el acoso de las democracias desarrolladas, a las que vos no dejás de hacer referencia, los regímenes autoritarios, la incidencia creciente de China en el mundo occidental, la pobreza, la educación humanista que sigue sin ser reconocida como una brújula orientadora del desarrollo cívico, en suma, las identidades sexuales, ¿no? Las pérdidas de liderazgos sociales tradicionales como el de la Iglesia, y tantas realidades que hoy nos llevan a preguntarnos, como decía espléndidamente la canción que oíamos de Fabiana Cantilo, ¿dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? Claro, en fin, te extiendo la pregunta. ¿Dónde vamos? ¿Qué estimás vos que es hoy la contemporaneidad? Bueno, yo creo que nosotros tenemos un gran desafío, Santiago, que es que es la aceleración del tiempo, ¿no? Es la aceleración del tiempo. Esto es indudable. Por lo tanto, me parece que ser contemporáneo es adaptarse a esa aceleración. No se puede añorar lo que ya no existe. Por eso me parece, y nosotros, vos y yo lo hablamos mucho y hacemos un esfuerzo muy grande porque este programa esté permanentemente atravesado por gente más joven, gente que traiga el espíritu, que refleje mejor, como Martín Castañet, el espíritu de la época. A la vez, yo me siento contemporáneo y me siento optimista cuando descubro que, como en este caso, un chico de 35 años, bueno, es uno de los mejores escritores de habla hispana en América Latina. Entonces, bueno, ese me parece que es el desafío, ¿no? Sí, es muy interesante para mí lo que señalás por la conjunción que revela entre lo que podríamos llamar tradición y vanguardia, ¿no? Tradición y vanguardia. Coincido con vos que la aceleración del tiempo nos exige legitimarla como realidad, pero no necesariamente subordinarnos al vértigo con resignación. Por supuesto. ¿No es cierto? Sí, sin resignación a eso, tomarlo en cuenta como una variable que no deja de tener como contrapunto nuestro propio elogio de la lentitud. Y ese elogio de la lentitud tiene que ver con el don de la asimilación, la capacidad
de convivencia profunda con los problemas, y tal como decís en el caso de Martín Castagnet, ¿no es cierto? Él es un escritor que se inscribe en el campo de este nuevo realismo, este neorrealismo llamado ciencia ficción, pero es un hombre que cultiva la palabra. ¿Eso qué significa? Es un hombre paciente. No hay literatura sin paciencia, no hay literatura sin corrección, sin la posibilidad de una larga y silenciosa convivencia con el propio trabajo. De modo que tal vez la propuesta primordial nuestra sigue siendo la de entender que una ruptura, una presunta ruptura radicalizada con el pasado, nos lleva a un interrogante que planteamos en tu editorial. ¿Podemos aprender de nuestras frustraciones y fracasos? Una cosa es la innovación y otra un criterio apocalíptico para entender que solo lo actual es representativo de lo vivo. Claro. Si te parece bien, yo te propongo esto, que escuchemos a Chavela Vargas y seguimos luego con esto que es tan interesante. ¿Te Vos parece? siempre encontrás un pretexto para seguir bebiendo. Bueno, dale. Bueno, querido Santiago, después de Chavela... Sí, mi viejo, acá estamos. Qué conmovedor, ¿no? Qué lindo. Ojalá que te vaya bonito. Capacidad, que te vaya bonito. Qué preciosa expresión. Viste que uno de los deleites de oír las otras configuraciones de nuestro idioma en nuestros países hermanos, en México, en Venezuela, en Colombia, en Perú, es la emoción de redescubrir cómo los mismos términos inscriptos en otra modulación nos brindan una música bienhechora, una música en la que podemos redescubrirnos, ¿no? Cierto, absolutamente. Absolutamente. Pero bueno, también te quiero decir que pensaba, mientras la escuchábamos y tomábamos un trago, que otro modo de abordar este tema de los desafíos del presente, del problema de la contemporaneidad, es tratar de entender una distinción, a ver qué opinas, entre coetáneos y contemporáneos, ¿no? Los coetáneos son los que comparten un tiempo cronológico determinado, los que están inscritos en un proceso temporal histórico determinado. Somos todos gente de fines o del siglo XX y principios del XXI. Y un coetáneo es simplemente alguien que lo es por casualidad, digamos. Nadie puede atribuirse el mérito de haber nacido en 1970, 80, 40, 50. Digamos, es el fruto de una afortunada noche en la que no intervino. Pero por otro lado están los contemporáneos, que son aquellos que se hacen cargo del momento en el que les toca vivir, comprenden los desafíos de su tiempo y son el fruto, a diferencia de los meramente coetáneos, que son hijos de una educación deficiente, insuficiente, degradada. Los contemporáneos son aquellos que, comprendiendo la interacción entre lo privado y lo público, hacen suyo los problemas de su tiempo, los conciben como un escenario en el que deben forjar sus propias vidas. ¿Qué pensás de eso? Estaba pensando, Santiago, que en ese sentido vos empezaste con Ortega y con el hombre Massa, y da la impresión que también sigue vigente ese dilema entre las expresiones, digamos, de aquellos que siguen al rebaño y la imperiosa necesidad de distinguirse por el pensamiento, bueno, vos hablaste también de la necesidad de cierta lentitud en medio de la vorágine, ¿no? Lentitud para pensar, lentitud para meditar, lentitud y también para diferenciarse, ¿no? Me parece que sigue siendo una batalla de nuestros tiempos. Creo que sí. Digamos que hay actividades o quehaceres que son intransigentes en cuanto a los requisitos que demandan para poder verse cumplidos. Una cosa es devorar alimentos y otra es comer debidamente o almorzar o cenar como corresponde. Los ritos de la lentitud no necesariamente son los que abandonan
la comprensión del momento en el que estamos. Pero si hay esto que en inglés se llama una fast food, una comida rápida y vertiginosa, también hay una digestión que se va a ver afectada por esa velocidad enajenante. Y sí, educarse me parece a mí que es también aprender a convivir con la lentitud, porque aprender a pensar es una actividad lenta, pausada, que requiere paciencia para que el discernimiento de lo que nos toca vivir se pueda cumplir con profundidad y no quede atrapada en consignas que, como bien decís, suelen ser el anzuelo con el que los demagogos tratan de generar un acatamiento de su propia palabra y de promover la ausencia de reflexión en aquellos a los que se dirigen. Claro. Ahora, esto también nos pone frente a una situación que es la aceleración de los tiempos que corren. Nos obligan para ser contemporáneos, nos obligan también a enganchar nuestro vagón, ¿no? Esto es un tema, ¿no? Es un tema, porque si antes la fractura entre generaciones, cuando la vida era más lenta, la fractura entre generaciones existía, hoy el riesgo de distanciarse entre generaciones es aún mayor, ¿no? Bueno, lo estoy pensando ahora, no sé qué te parece. No, creo que no te equivocás. Fíjate vos, por ejemplo, un indicio de esto, ¿no? La inversión del protagonismo en el aprendizaje de la tecnología digital y de las redes. ¿Por qué digo inversión? Y porque evidentemente hoy los jóvenes ocupan el lugar del magisterio generalmente y los adultos el del aprendizaje. Entonces, ahí hay un cierto corte vinculado a lo que vos decís. Otro corte notable, creo yo, es el que tiene que ver con el posicionamiento juvenil frente al desastre ecológico, al desastre ambiental, donde personas como Greta Thunberg, por ejemplo, una adolescente de 16 o 17 años, va y se planta frente a un presidente de la República para decir: usted no tiene derecho a adueñarse de mi futuro. ¿Cuándo veíamos nosotros a los jóvenes proceder con este nivel de responsabilidad cívica como el que estamos viendo? Y vaya a saber qué otras expresiones más vamos a ver próximamente. Pero junto con eso, el papel de la experiencia de las generaciones mayores es un capital notable en todo proceso de aprendizaje hondo. ¿Por qué? Y bueno, porque evidentemente el caudal de frustraciones en los jóvenes puede existir, de hecho existe si los sistemas en los que viven son frustrantes, pero en el caso de los mayores, la frustración puede llevar o al escepticismo absoluto con respecto al porvenir o al desafío extraordinario de forjar alternativas junto a los jóvenes, ¿no? Claro, es decir, son notables tensiones innovadoras, nuevas, inéditas, que son muy ricas y permiten entender qué significa ser esperanzado, o como decía muy bien Martín Castañeda, ni optimista ni pesimista. Claro. Igual yo veo, por lo menos en los sectores que tienen acceso, porque también hay que aclararlo, a cierta cultura, a cierta educación, a diferencia de lo que yo viví como adolescente, que fue una época donde había aquello que se llamaba lucha de generaciones, ¿no? Había una idea de que había que tirar a los viejos por la ventana. Esto se expresó políticamente, se expresaba, ¿no? Algo del Mayo francés, un poquito de eso tuvo, ¿no? Me parece que hoy lo que veo es que si nosotros no enganchamos el vagón al de ellos, el problema lo tenemos nosotros. No nos dejan afuera. Nos quedamos nosotros afuera porque, bueno, dejamos de entender esto que vos decías, ¿no? Que ellos en algunas cosas son maestros nuestros. Claro, pero a la vez
recordemos lo que Roberto Gargalera nos planteaba, digamos, el desarrollo, la necesidad de desarrollar búsquedas de convergencia que no solo implican de nuestra parte otorgarles y reconocerles a los más jóvenes el papel real que tienen, sino que ellos también entiendan que cuando se produce un corte intergeneracional violento y apocalíptico, fatalmente uno mismo se condena como joven a no tener porvenir, porque las generaciones que lo sigan harán lo mismo con ellos. Tal cual. Bueno, entonces, y además muchas tragedias se ocasionaron en esta falta de integración entre las generaciones, ¿no? En particular en los 60, 70, muchas tragedias, ¿no? Fue fatal. Y mire, qué interesante que nosotros llamemos la atención a nosotros mismos sobre esto. Nada es más difícil que la interdependencia y la búsqueda de convergencias, que sin negar la necesidad del otro, demanden al mismo tiempo el reconocimiento del propio derecho. ¿No? Del propio derecho. Hay una versión divertida de esto que la propone Mark Twain en uno de sus libros, el novelista Mark Twain, que dice: me fui de la casa de mi padre a los 17 años porque no lo soportaba más, y volví a los 27 porque él estaba cambiadísimo. Es extraordinario, sí, es notable, ¿no? Es decir, el transcurso del tiempo aproxima a las generaciones también, y va generando esa posibilidad de interlocución de la que también nos hablaba Gargarella, ¿no? Claro. Y creo que tiene que ver con algo que vos escribiste ayer en La Nación, que aprovecho para recomendar en el suplemento Ideas de ayer de La Nación. Santiago hace un ensayo extraordinario sobre los maestros, sobre el maestro. Y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con eso, con la posibilidad de reconocer, no en la edad un mérito, sino en la experiencia, y a la vez reconocer en la osadía y en la inteligencia de los jóvenes, todo ese capital que ellos traen y que nosotros debemos absorber, ¿no? A mí me parece que sí, que este desafío extraordinario de búsqueda de convergencia intergeneracional es uno de los más hondos que nos formula nuestro tiempo, ¿no? Es uno de los más hondos, porque normalmente solemos ver los desafíos como algo que está frente a nosotros o demanda de parte de nuestra generación una actitud de enfrentamiento y de una búsqueda de soluciones, pero el contacto intergeneracional genera una potenciación formidable de lo que significa la capacidad de aprender, por un lado, a enfrentar la adversidad, y por otro, a reconocer al prójimo, sin lo cual me parece que estamos perdidos, ¿no? Claro. Estamos perdidos. Mira, cada uno tiene también una versión en sí mismo de lo que es ese pasaje por distintas edades, ¿no es cierto?, en distintos momentos. Hoy te quería obsequiar algo vinculado a este transcurso del tiempo, a las distintas visiones que uno puede tener al pasar de una etapa de la vida a otra, a través de un poema que escribí y que forma parte de mi libro Hombre en la tarde, un libro que publiqué en el año 97, y que acaso puedas encontrar en él no solo algo que te remita a lo que yo experimenté o viví, sino también algo que te atañe. Vamos a ver. Qué lindo. Sabes que me encantan estas sorpresas. Se llama Frutos del Tiempo, mirá vos. Las peras me gustaron desde siempre, pero no siempre las amé del mismo modo. En la infancia las comía envuelto en el fulgor de los días infinitos y bañadas por el agua fresca de la siesta. Las disfruté siendo joven con idéntica avidez, pero mis ojos ya no las veían, cegados por el sueño de atrapar la realidad en un concepto. Ahora ya no hay días infinitos,
ni creo ya en la plenitud de los conceptos. Ahora hay peras, nada más que peras, misteriosas peras solamente. Hermoso, hermoso, sí, claro, muy atinado, ¿no? Muy atinado, muy a propósito de lo que venimos hablando. Y sí, hermoso, hermoso. Es que tengo la impresión de que esta metamorfosis que van sufriendo los significados en el curso del tiempo ayudan también a transmitir a los más jóvenes una lección interesante, ¿no? Y es que la necesidad de liberarse de los prejuicios que congelan ideas del pasado y pretenden sostenerlas a cualquier precio, también puede amenazar las propias ideas. Y que aquello que genera un espacio de convivencia cercana a lo fructífero es justamente no idealizar el propio saber y saber que justamente aprender que no hay manera de inscribir lo real plenamente en lo que se entiende por real. Claro. Ahora, Santiago, vos que sos maestro de muchos jóvenes, ¿vos sentís que hay digamos que hay esa posibilidad de esa distancia entre tus alumnos y vos, porque yo noto avances en ese sentido? Por ahí hoy estoy optimista No creo por ser que día estés optimista. de comicios. No creo que tenés un muy buen discernimiento. En primer lugar, te puedo responder afirmativamente diciéndote, bueno, si vienen a estudiar con un hombre de más de 70 años y tienen Sí. entre 30 y 55, es porque evidentemente hay una posibilidad de interlocución. Claro. En primerísimo lugar. Por otra parte, lo que vienen a buscar acaso lo sitúa uno en el papel de saber si puede brindarlo. ¿Y qué es brindarle a alguien joven una determinada concepción de lo que puede ser el pensamiento de un filósofo, la obra de un poeta, el significado de un historiador, sino entrar en diálogo con esa obra o con ese autor de un modo tal que uno les permita a ellos interpretar lo que se les dice, llevar adelante una labor crítica sobre los que se le presenta y aún de discusión con el propio maestro. Entonces, creo que si el trabajo se desarrolla en ese terreno que es simultáneamente el de la libertad y la interdependencia entre la capacidad de escuchar y de intervenir, evidentemente se da allí, en el orden de lo que es un magisterio, una convivencia muy auspiciosa que justifica tu mirada alentadora sobre todo esto. Claro, yo lo sintetizaría, bueno, mi percepción es que en todo caso entre un joven y una persona experimentada hay complementariedad porque ambos tienen cosas para enseñar, ¿no? Muy Es bien, decir, muy bien. respetar la experiencia y respetar el contacto con la inmediatez que tiene un joven y que uno, en todo caso, percibe a través de ellos, ¿no? Eso es muy interesante porque suele abundar la idea de que el fracaso de las generaciones mayores en el orden ideológico, cívico y político ha generado escepticismo muy hondo en los jóvenes y el deseo de apartarse de las sendas del presunto saber que asistiría a los adultos. Pero Claro. esa percepción es muy generalizadora y presume que los adultos no tienen capacidad de aprender de sus propios errores. Claro. Sí la tienen, pueden correr nuevos riesgos, no todos somos iguales y de hecho muchos de nosotros, que ya somos personas mayores con más años, insistimos en la pasión de aprender. Insistimos en la pasión de aprender. Nadie puede adjudicarnos a todos por igual el abandono de esta voluntad de entablar preguntas donde parecen predominar excluyentemente las respuestas. Tal cual. Querido amigo,
son las 13:45 Es cierto. y estamos preparándonos para recibir a nuestra querida amiga Graciela Fernández Mejide y su compañero de tareas, Pablo Marmorato, así que Pablito. Tal cual. Así que te propongo un temita y nos ya reencontramos con nuestros amigos. Así quedamos. Bueno, y ahora sí, Santiago, recibimos como todos los domingos, pero en este domingo especial, a Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato, que están preparándose para salir a la cancha y hacer ¿Por qué? Hola Graciela, hola Pablo, ¿cómo les va? Bien, ya votaditos. Hola amigos. Mirá, ¿ya votaste? Ya votaditos, no solo vacunaditos, sino votaditos. Vacunaditos, votaditos, todo. Bueno, bienvenidos a este ratito que compartimos en el café y en la antesala del programa de ustedes. Muchas gracias. Bien, Gracias. saben que estábamos conversando con Jorge sobre un tema que creo los involucra también mucho. A ver. ¿Cómo hacer? ¿Qué significa ser hombres y mujeres de nuestro tiempo? ¿Qué es ser contemporáneos realmente? ¿Cuál es el desafío que enfrentamos para poder constituirnos en personas de nuestro tiempo? Mira, yo creo que entender que el tiempo cambió ya empieza. Aferrarse a las cosas de antes es un desesperado intento por no aceptarlo. Pero cuando yo ahora, por ejemplo, tengo que escribir, porque me lo pidieron para una charla, la educación después de la pandemia. Puedo hablar de la importancia de la educación, puede hablar uno con la mentalidad de donde sea, desde la 1420 para acá. Ahora, Así es. de cómo es hoy la relación maestro-estudiante y los soportes que tiene la educación, si son bien usados, han cambiado totalmente. Y ha cambiado la metodología del tema educación. Yo creo que ser una persona de esta época es ubicarse en eso, ¿no? En cómo cambió. Claro, inicialmente era lo que decía Jorge Sigal, ¿no? En la charla. Bueno, aceptar el desafío de esa transformación contundente. Sí. Sí, Es que si no te quebrás. Claro. Yo creo que si no te quebrás, te quedás marginado. Yo tengo alrededor mío, no muchos, ¿no? Pero tengo por lo menos 3 personas de más o menos mi edad que no se resistieron al celular y a la computadora. Están desconectados. Claro. No hay vuelta. Claro. De todos modos, Graciela, Pablo, Santiago, me parece que no es solo quedar desenganchado de la tecnología, ¿no? Sí. Sino que es quedar desenganchado del cambio. Es decir, no es un tema técnico de aprender a mover botones, que es una parte del asunto, sino de todo lo que eso trae, de todo el conocimiento que eso trae, de toda el cambio incluso en la cabeza de la gente joven que eso trae, porque no es solo que saben manejar el celular mejor que nosotros, ¿no? Sino que además manejan otro lenguaje, manejan otras, muchísimas otras cosas y que otro es tipo necesario. de relación con lo que es la autoridad, entre comillas. Tal cual. Es otro tipo de relación. Sí. Ahora, qué interesante que es cotejar, digamos, ese desafío que implica la transformación. Esto también lo conversábamos, Graciela, Pablo, lo conversábamos con Jorge. Cotejar estos desafíos que implica adecuarse o incorporar las transformaciones a la necesidad de preservar ciertos valores que
no por provenir del pasado han perdido vigencia y no dejan de ser significativos y es necesario preservarlos aún en el orden de las transformaciones que nos toca vivir, ¿no? Yo no sé si voy a referirme a lo mismo, pero es cierto. A ver, tomemos el ejemplo de la maestra que llamó la atención porque se enojó con un alumno y la filmaron y todo. Bueno, novedoso la filmaron. Y se dio en las redes y qué sé yo. Pero cuando ella está adoctrinando, uno puede decir, ¿se puede adoctrinar en la escuela o no se puede? Y yo creo que hay una cosa que cualquier maestro, y hoy estoy con la educación, pero ¿qué quiere que le diga? Creo que es removedora. Adoctrinar sobre lo que significa la institucionalidad, sobre lo que significa la democracia hoy. Ya a mí eso me parece lógico y me parece parte de la obligación de un maestro, por ejemplo. Sí, no sé, Graciela, si lo llamaría adoctrinamiento, ¿no? Me parece que sería base, digamos, sería fundamentalmente enseñar y abrir el juego, porque en el contenido está implícita también la forma. En el contenido, si vos llevás la institucionalidad como tema, estás obligado a decir y escuchar. Así es. Cosa que esa señora pobre, en su desquicio, no hizo ninguna de las dos cosas, ¿no? Sí, es un ejemplo muy extremo ese. Claro. Muy extremo, sin ¿no? duda. Por eso llamó mucho la atención. Una patología personal. Y no todos los maestros son eso, ni mucho menos. No, ni mucho menos. No. Pero sí es cierto que hay valores, como decíamos, criterios y pautas que proveniendo del pasado han resistido e incluso alentado las transformaciones. Por ejemplo, el tema de los derechos humanos es un tema que proviene de hace por lo menos 2 siglos y medio casi, y van ganando nuevas significaciones, o mejor dicho, nuevas acepciones, sin que su sentido primordial se desfigure, ¿no? Claro, pero fíjate vos como teniendo semejante origen, tanto tiempo de origen, uno podía remontarlo a la Revolución Francesa. ¿Cuánto costó armar una conciencia del tema de derechos humanos? Sí. Y de la importancia de que se los respete. Claro, de su carácter casi diríamos axiomático para la construcción de una convivencia mejor. Totalmente. Y sí, nosotros los tres, tal vez yo la vi con simpatía la revolución nicaragüense en su momento. ¿No? Me pareció un logro grande, bajar a un tirano, etcétera. Hoy estuvimos firmando una solicitud, una declaración en apoyo, defendiendo a los presos que ha hecho un hombre que era uno de los que prometía una Nicaragua libre y democrática. Así es. Mirá, yo recuerdo en ese sentido muy brevemente, tuve ocasión de visitar Nicaragua poco después de la revolución y me acuerdo que lo conocía Cardenal, al poeta Cardenal. Sí. Y Cardenal era un hombre que coincidía con nosotros plenamente. Él en ese momento estaba persuadido de que la revolución que había derrotado a Somoza había aprendido acerca de la escasa rentabilidad del autoritarismo y del despotismo para orientar los destinos de un país. Estaba persuadido de eso, estaba seguro de que esa revolución tenía el carácter de un aprendizaje de intención democrática. Y no habían podido persuadir a uno de sus compañeros, uno de los que era dirigente a la par suyo, a Daniel Ortega. Sí, a Daniel Ortega, así es. Queridos amigos, lamento decirles que son las 14:01, ya le estamos robando tiempo a por qué, y eso no está bueno. No puede estar ser. bueno. Así Sí, que
los despedimos. Graciela, Pablo, Santiago, nosotros nos encontramos el domingo que viene, como siempre. Así es. Los saludamos con todo cariño y buen programa. Buen programa. Bueno, Chao. gracias. Muchas gracias. Igualmente, y si no votaron, vayan a votar. Sí, Ya ahora lo a la hicimos, tarde. ya lo hicimos. Bueno, Claro falta que una sí. parte del programa. Hasta luego, hasta luego. Adiós. Chao, abrazo. Chao, un abrazo. Un abrazo, un abrazo.